¿Sabías que Romanos 12:2 contiene el secreto más poderoso que existe para renovar tu mente y transformar tu vida, pero que el 99% de los cristianos nunca aprendió a aplicarlo correctamente, viviendo años enteros con la misma mente vieja dentro de una vida que nunca cambia? Piensa conmigo. ¿Cuántas veces has intentado cambiar tu vida sin cambiar tu mente? ¿Cuántas veces te propusiste ser diferente, actuar diferente, reaccionar diferente, y a los 3 días estabas exactamente igual? No es falta de voluntad, no es falta de fe. Es que nadie te explicó que tu vida nunca va a cambiar si tu mente sigue igual. Porque la vida que tienes hoy es el resultado exacto de la mente que tienes hoy. Y aquí está algo que pocos predicadores tienen el valor de decirte. El problema no es que no hayas intentado cambiar. El problema es que has estado intentando cambiar tu vida desde afuera, cuando Dios diseñó la transformación para que ocurra desde adentro. Has intentado cambiar tus hábitos sin cambiar tus pensamientos. Has intentado cambiar tus decisiones sin cambiar tu manera de ver la realidad. Has intentado cambiar tu destino sin cambiar el motor que lo produce. Y ese motor es tu mente. Pablo lo sabía. Por eso no escribió Romanos 12:2 como un consejo motivacional. Lo escribió como una ley espiritual que opera igual que la ley de la gravedad. No importa si la crees o no. No importa si te gusta o no. Opera. Y dice algo que va a cambiar tu vida para siempre si lo entiendes correctamente. Dice que la transformación de tu vida depende completamente de la renovación de tu mente. No de tus esfuerzos, no de tus promesas, no de cuántas veces vayas a la iglesia, de tu mente. Pero aquí está el misterio que hoy el Espíritu Santo va a revelarte. Renovar la mente no es lo que la mayoría piensa que es. No es pensar positivo. No es repetir afirmaciones frente al espejo. No es memorizar versículos como fórmulas mágicas. Renovar la mente es un proceso profundo, radical y sobrenatural que Dios diseñó con precisión quirúrgica y que cuando lo entiendes y lo aplicas correctamente, tu vida no mejora un poco, se transforma completamente. En los próximos minutos vas a descubrir qué significa realmente renovar tu mente según Romanos 12:2. Vas a entender por qué tu mente es el campo de batalla más importante de tu vida espiritual y vas a aprender el proceso exacto que Dios diseñó para transformar tu manera de pensar desde sus raíces. Tal vez estés aquí hoy porque llevas años intentando cambiar y no puedes. Tal vez estás cansado de prometerle a Dios que vas a ser diferente y terminar siempre igual. Sepa que no es coincidencia que estés viendo esto ahora. Dios tiene algo específico para ti en este mensaje. Si este mensaje te está hablando, quiero que lo demuestres escribiendo en los comentarios la frase: renuevo mi mente, transformo mi vida. Es tu declaración al mundo espiritual de que a partir de hoy vas a dejar de intentar cambiar tu vida desde afuera y vas a permitir que Dios la transforme desde adentro. Y dale me gusta para que este mensaje llegue a otros cristianos que llevan años atrapados en la misma mente vieja sin saber por qué su vida no cambia. Quédate hasta el final, porque lo que viene no es información. Es una revelación que va a reordenar todo lo que creías saber sobre cómo funciona la transformación en el reino de Dios. Hay algo que necesitas entender antes de que hablemos de Romanos 12:2, y es el mundo en el que Pablo escribió esas palabras. Porque si no entiendes el contexto, el versículo se queda flotando en el aire como una idea bonita sin peso real. Pablo escribió esta carta desde Corinto, una ciudad que era la capital del placer, del comercio y de la corrupción moral en el mundo romano. Era una ciudad donde cada filosofía imaginable competía por la mente de las personas. Los estoicos te decían que la razón era todo. Los epicúreos te decían que el placer era el propósito de la vida. Los gnósticos te decían que el cuerpo no importaba, solo el espíritu. Y en medio de ese ruido, vivía una comunidad de creyentes en Roma, la capital del imperio más poderoso que el mundo había visto, intentando vivir el evangelio rodeados de una cultura que empujaba en dirección completamente opuesta. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que tú estás viviendo hoy. No estás en Roma, pero estás en un mundo
que también tiene sus filósofos modernos. Las redes sociales que te dicen que tu valor depende de cuántos te siguen. La cultura del éxito que te dice que eres lo que produces. El entretenimiento que te dice que el placer inmediato es la meta de la vida. Y en medio de todo ese ruido, tú estás intentando vivir el Evangelio, intentando renovar tu mente, intentando transformar tu vida, y muchas veces sintiendo que la corriente es más fuerte que tú. Pablo entendía esa lucha. Por eso no les escribió una lista de reglas, les escribió una revelación. Les explicó que el problema no era el mundo que los rodeaba. El problema era la mente que operaba por dentro. Porque si tu mente está moldeada por los patrones del mundo, no importa cuánto intentes vivir diferente por fuera. El mundo de adentro siempre terminará dictando el mundo de afuera. Y aquí está algo que pocos entienden sobre Romanos 12:2. Este versículo no aparece solo. Es la conclusión de 11 capítulos de Pablo explicando el Evangelio desde sus fundamentos. 11 capítulos hablando de la condición del ser humano sin Dios, de la justificación por fe, de la vida en el Espíritu, de la soberanía de Dios. Y después de todo eso, después de construir ese fundamento doctrinal poderoso, Pablo dice: ahora bien, dado todo lo que Dios ha hecho por ti, dado todo lo que Cristo pagó por ti, dado todo lo que el Espíritu vive en ti, aquí está lo que se espera de ti. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ves la diferencia? Pablo no empieza por el comportamiento, empieza por la mente. No dice primero cambia lo que haces, dice primero cambia lo que piensas, porque él sabía algo que la psicología moderna tardó siglos en descubrir, que el comportamiento siempre es consecuencia del pensamiento, que lo que haces siempre es el resultado de lo que crees, que tu vida siempre reflejará la condición de tu mente. Y la pregunta que este mensaje quiere responder es una sola: ¿cómo se renueva la mente? No en teoría, no en principio, sino de manera práctica, real y transformadora. Porque si no entiendes cómo funciona ese proceso, seguirás intentando cambiar tu vida desde afuera y preguntándote por qué no funciona. Lo primero que necesitas entender es algo que va a sacudir todo lo que creías saber sobre tu mente. Tu mente no está en blanco, nunca estuvo en blanco. Desde el momento en que naciste, tu mente comenzó a ser moldeada. Por las palabras que escuchaste en tu infancia. Por las experiencias que viviste. Por los traumas que cargaste. Por las mentiras que te creyeron otros sobre ti. Por los fracasos que internalizaste como identidad. Por los patrones de pensamiento que heredaste de tu familia. Por los mensajes que el mundo te bombardeó durante años. Y aquí está lo que Pablo llama conformarse. En el griego original, la palabra que usa es suschematizo, que significa tomar la forma de algo externo, como cuando pones arcilla en un molde y la arcilla toma exactamente la forma del molde. Así ha estado funcionando tu mente toda tu vida. El mundo ha sido el molde, y tu mente ha ido tomando su forma, muchas veces sin que te dieras cuenta. Piénsalo un momento. El mundo te dice que el hombre que no llora es fuerte, y tu mente tomó esa forma. El mundo te dice que tu valor depende de tu cuenta bancaria, y tu mente tomó esa forma. El mundo te dice que el que perdona es débil, y tu mente tomó esa forma. El mundo te dice que hay que vivir para hoy porque mañana no existe, y tu mente tomó esa forma. Y entonces un día llegaste a Cristo, te arrepentiste, fuiste bautizado, empezaste a ir a la iglesia, pero tu mente seguía teniendo la forma del molde del mundo. Y eso explica por qué tantos cristianos viven derrotados, no porque no tengan fe, sino porque tienen una mente vieja dentro de una vida nueva. Han recibido una nueva naturaleza en Cristo, pero siguen operando con los viejos patrones de pensamiento. Han sido declarados libres por el Evangelio, pero siguen pensando como esclavos. Han sido adoptados como hijos de Dios, pero siguen pensando como huérfanos. La Biblia dice en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. No dice, tal es lo que hace. Dice, tal es él. Tu identidad más profunda no está en lo que haces,
está en lo que piensas. Y mientras tu mente no cambie, tú no cambiarás. Puedes cambiar tu vocabulario, pero si tu mente no cambia, las mismas palabras seguirán saliendo eventualmente. Puedes cambiar tus hábitos, pero si tu mente no cambia, los viejos hábitos regresarán. Puedes cambiar tu ambiente, pero si tu mente no cambia, crearás el mismo ambiente en cualquier lugar donde vayas. Recuerdo a un hombre en nuestra comunidad que llevaba 7 años batallando con el mismo pecado. 7 años. Había orado, ayunado, recibido consejería, renovado promesas delante de Dios. Y seguía cayendo. Seguía cayendo. Hasta que un día entendió algo que nadie le había explicado. No era un problema de voluntad, era un problema de mente, porque en lo profundo de su manera de pensar, seguía creyendo que ese pecado era la única manera de escapar del dolor. Su mente había aprendido ese patrón antes de conocer a Cristo, y aunque su espíritu había sido renovado en la salvación, su mente seguía operando con el viejo sistema. Cuando él entendió eso, cuando comenzó a renovar su mente con la verdad de quién era en Cristo, con la verdad de que tenía acceso a otra fuente de paz y de alivio, la batalla comenzó a cambiar. No de un día para otro, pero cambió, porque finalmente estaba atacando el problema real. Eso es lo que Pablo quiere que entiendas. La conformación al mundo ocurre en la mente, y la transformación también ocurre en la mente, no en el altar de la iglesia, no en el momento del bautismo, no en la firma de una tarjeta de decisión, en la mente, diariamente, continuamente, intencionalmente, porque aquí está la verdad que lo cambia todo. Renovar tu mente no es un evento, es un proceso. Y ese proceso requiere que todos los días, conscientemente, decidas qué va a moldear tu manera de pensar. La verdad de Dios o los patrones del mundo. Ahora bien, si la conformación es el problema, la transformación es la solución. Y Pablo usa una palabra griega para describir esa transformación que necesitas escuchar para entender su profundidad. La palabra es metamorfu. De ahí viene metamorfosis. Es la misma palabra que describe lo que le ocurre a una oruga cuando se convierte en mariposa. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que Pablo está prometiendo? No está hablando de una mejora. No está hablando de un ajuste, está hablando de una transformación de naturaleza tan profunda que lo que eras antes ya no tiene que definir lo que eres ahora. Una oruga no se convierte en una mariposa mejorada, se convierte en algo completamente diferente, algo que antes no podía volar, ahora vuela, algo que antes solo podía arrastrarse, ahora se eleva. Y Pablo dice que eso es exactamente lo que Dios tiene para tu mente. No una versión mejorada de los viejos patrones. Una transformación completa. Una nueva manera de procesar la realidad. Una nueva manera de ver a Dios, de verte a ti mismo y de ver el mundo. Pero esta transformación no viene sola. Pablo dice con toda claridad cómo ocurre. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovación en el griego es anakainosis, que significa hacer completamente nuevo desde adentro, no restaurar algo viejo, no remendar lo que está roto. Hacer nuevo, y esa renovación ocurre en el entendimiento, en la mente, en la manera de pensar. ¿Y cómo se renueva la mente? Aquí está el proceso que el mismo Romanos nos enseña y que la mayoría de los cristianos nunca ha visto completo. El primer paso de la renovación mental es entender el diagnóstico, porque no puedes sanar lo que no sabes que está enfermo. Y Romanos, antes de llegar al capítulo 12, dedica 11 capítulos a mostrarte exactamente qué le pasó a la mente humana y por qué necesita renovación. En Romanos 1:21, Pablo describe el origen del problema con una precisión quirúrgica. Dice que aunque los seres humanos conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ves lo que dice? El corazón fue entenebrecido, la mente quedó oscura, y desde esa oscuridad, todo lo que piensas, todo lo que percibes, todo lo que interpretas, está distorsionado. Es como intentar leer un mapa con los ojos vendados.
No es que el mapa esté mal, es que no puedes verlo correctamente. Así funciona la mente no renovada. No es que la realidad sea mala, es que tu mente no tiene la luz para verla correctamente. Y entonces interpretas las circunstancias de manera distorsionada. Interpretas a Dios de manera distorsionada. Te interpretas a ti mismo de manera distorsionada. Y vives según esas interpretaciones equivocadas como si fueran verdades absolutas. ¿Cuántas personas viven convencidas de que Dios las abandonó cuando en realidad Él está obrando en medio de su tormenta? ¿Cuántas personas viven convencidas de que no tienen valor cuando en realidad son imagen y semejanza del Dios viviente? ¿Cuántas personas viven convencidas de que su pasado las define para siempre cuando en realidad Cristo hizo todas las cosas nuevas? Esas no son realidades. Son interpretaciones de una mente que aún no ha sido renovada por la luz de la verdad. Y entonces llega el Evangelio. Y el Evangelio no solo perdona tus pecados. El Evangelio enciende la luz. Te da una nueva capacidad de ver. Te devuelve la posibilidad de procesar la realidad desde la perspectiva de Dios en lugar de desde la oscuridad del pecado. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas nuevas, no solo tu espíritu, no solo tu destino eterno. Tu manera de ver la vida también puede ser nueva. Tu manera de procesar el dolor también puede ser nueva. Tu manera de entenderte a ti mismo también puede ser nueva. Pero aquí está algo crucial que necesitas entender. Esa novedad no ocurre automáticamente. El espíritu es renovado en el momento de la salvación, pero la mente se renueva en el proceso de la santificación, y ese proceso requiere tu participación activa. Requiere que tú, conscientemente, diariamente, deliberadamente, elijas alimentar tu mente con la verdad de Dios, en lugar de con los patrones del mundo. Conocí a una joven que creció en un hogar donde su padre le repetía constantemente que ella nunca lograría nada importante. Esas palabras se convirtieron en el molde de su mente. Llegó a Cristo a los 20 años. Fue genuinamente salva, genuinamente transformada en su espíritu, pero su mente seguía escuchando la voz de su padre cada vez que intentaba avanzar. Cada vez que una oportunidad se presentaba, la voz decía, «No puedes». Cada vez que intentaba creer algo grande, la voz decía, «¿Quién te crees tú?». Llevaba 4 años como cristiana y seguía paralizada por ese patrón de pensamiento, hasta que alguien le enseñó lo que significa renovar la mente. Le enseñó que ese patrón no era la verdad. Era una mentira instalada por el mundo que necesitaba ser reemplazada por la verdad de Dios. Y comenzó el proceso. No fue instantáneo. Fue una batalla diaria. Pero cada vez que la voz del pasado hablaba, ella le respondía con lo que Dios dice. Soy creación de Dios, hecha con propósito. Soy más que vencedora por medio de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En 6 meses, su vida había cambiado de una manera que nadie en su familia podía explicar. No porque sus circunstancias fueran diferentes, sino porque su mente era diferente. Y cuando la mente cambia, la vida cambia. Renueva tu mente, transforma tu vida. El segundo elemento del proceso de renovación mental que Romanos nos enseña es comprender tu nueva identidad. Porque no puedes pensar diferente si no sabes quién eres ahora. Y aquí está uno de los secretos más profundos de Romanos que la mayoría de los creyentes nunca aplica a su mente. En Romanos 6:11, Pablo dice algo que parece simple, pero que es profundamente revolucionario. Dice, «Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro». La palabra consideraos en el griego es logizomai, que es un término contable, matemático. Significa calcular, computar, tomar en cuenta como un hecho real. Pablo no dice, sientan que están muertos al pecado. Dice, calculen que están muertos al pecado. Prosésenlo como un hecho. Instálenlo en su mente como verdad. ¿Por qué es importante esto? Porque la renovación mental
no comienza con sentimientos. Comienza con decisiones de creer lo que Dios dice, aunque tus sentimientos digan lo contrario. Tu mente tiene que aprender a operar desde la verdad de tu nueva identidad, no desde la experiencia de tu vieja naturaleza. Piénsalo de esta manera. Imagina a alguien que fue esclavo toda su vida. Un día llega la libertad. Legalmente es libre. En papel es libre. Nadie lo puede reclamar como esclavo. Pero si en su mente sigue pensando como esclavo, seguirá viviendo como esclavo. Seguirá pidiéndole permiso a personas que ya no tienen autoridad sobre él. Seguirá teniendo miedo de recibir lo que le pertenece por derecho. Seguirá operando desde los patrones de la esclavitud, aunque ya no sea esclavo. Eso es exactamente lo que le pasa a millones de cristianos. Son libres en Cristo. La palabra lo declara. El Espíritu lo confirma. Pero su mente sigue operando desde los patrones del viejo hombre. Sigue pensando como pecador cuando ya es justo. Sigue pensando como condenado cuando ya es perdonado. Sigue pensando como abandonado cuando ya es adoptado. Y mientras su mente no procese su nueva identidad, seguirá viviendo según la vieja. La Biblia dice en Romanos 8:15, «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». ¿Ves la diferencia que Pablo establece? Espíritu de esclavitud versus espíritu de adopción. Mentalidad de esclavo versus mentalidad de hijo. Y la renovación mental consiste precisamente en ese cambio, en dejar de pensar como esclavo y comenzar a pensar como hijo. Un hijo no roba el pan de la mesa porque ya sabe que el pan es suyo. Un hijo no pide disculpas por ocupar un lugar en la familia porque sabe que ese lugar le pertenece. Un hijo no teme acercarse a su padre porque sabe que es bienvenido. Pero un esclavo hace exactamente lo contrario en cada situación. Y tu mente necesita hacer ese cambio, de esclavo a hijo, de condenado a perdonado, de abandonado a adoptado, de derrotado a más que vencedor. Y aquí viene algo que va a sacudir tu mente ahora mismo. En Romanos 8:28, Pablo dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Todas las cosas, no algunas, todas, las buenas y las malas, las que entiendes y las que no entiendes, las que te duelen y las que te alegran, todas están siendo usadas por Dios para tu bien. ¿Sabes qué hace esa verdad cuando entra en tu mente y se queda ahí? Cambia completamente cómo interpretas todo lo que te pasa. La enfermedad ya no es señal de que Dios te abandonó. Es una herramienta en sus manos. La traición ya no es evidencia de que eres un tonto. Es parte de un proceso que no puedes ver completo todavía. La pérdida ya no es el final de tu historia. Es el capítulo que Dios está usando para escribir algo que aún no puedes imaginar. Renueva tu mente. Transforma tu vida. Pero hay un tercer elemento del proceso de renovación mental que Romanos nos enseña, y es el que más trabajo requiere y el que más resultados produce. Es lo que Pablo llama en otro lugar llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Romanos 12:2 lo expresa así: «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esa palabra comprobéis es clave. En el griego es dokimazo, que significa probar, examinar, discernir. No es recibir pasivamente lo que viene a tu mente. Es activamente examinar, filtrar, evaluar cada pensamiento a la luz de la verdad de Dios. La mente renovada no es una mente pasiva que acepta todo lo que entra. Es una mente activa, vigilante, que examina cada pensamiento y decide si lo deja quedarse o lo rechaza. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Pablo nos da el proceso exacto en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese no es solo un versículo bonito. Es un sistema operativo para la mente renovada.
Antes de permitir que un pensamiento se instale en tu mente, pásalo por ese filtro. ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es edificante? Si no pasa el filtro, no tiene lugar en tu mente. Porque aquí está algo que necesitas entender sobre cómo funciona tu mente. Un pensamiento que no filtras se convierte en una creencia. Una creencia que no examinas se convierte en una convicción. Una convicción que no confrontas con la verdad se convierte en el lente a través del cual procesas toda tu realidad. Y desde ese lente, tomas decisiones. Y esas decisiones crean tu vida. Por eso Pablo dice que la batalla espiritual real ocurre en la mente. En 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fortalezas, argumentos, altiveces, todo en la mente. El campo de batalla no es tu trabajo, no es tu matrimonio, no es tu cuenta bancaria. El campo de batalla es tu mente, y el arma de guerra es la verdad de Dios aplicada directamente a cada pensamiento que entra. Piensa en esto conmigo. El enemigo sabe que si logra controlar tu manera de pensar, puede controlar tu vida. Por eso sus ataques siempre comienzan en la mente. Un pensamiento de duda. ¿De verdad Dios te ama? Un pensamiento de miedo. ¿Y si todo sale mal? Un pensamiento de culpa. Después de lo que hiciste, ¿crees que Dios puede usarte? Un pensamiento de comparación. Mira cuánto han avanzado los demás y tú sigues igual. Esos no son pensamientos casuales. Son estrategias diseñadas para instalar patrones en tu mente que te alejen de la verdad. Y la única manera de desmantelarlos es con la verdad. No con fuerza de voluntad, no con disciplina mental humana, sino con la verdad de la palabra de Dios aplicada directamente al pensamiento que está atacando. Cuando el enemigo dice, Dios te abandonó, tú respondes con Hebreos 13:5, no te desampararé ni te abandonaré. Cuando el enemigo dice, eres demasiado pecador para ser perdonado, tú respondes con 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el enemigo dice, tu situación no tiene salida, tú respondes con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Percibes la diferencia? No es ignorar el pensamiento, es confrontarlo con una verdad superior. Es literalmente llevar cautivo ese pensamiento y ponerlo bajo la autoridad de lo que Dios dice. Renueva tu mente, transforma tu vida. Esa no es una frase de motivación, es el mecanismo exacto de la transformación espiritual. Hay algo más que Romanos nos enseña sobre la renovación mental que la mayoría de los creyentes ignora por completo. Y es que la renovación mental no ocurre en el aislamiento, ocurre en comunidad. Pablo, en el mismo capítulo 12, después de hablar de la renovación de la mente, pasa inmediatamente a hablar del cuerpo de Cristo, de los diferentes miembros, de los diferentes dones. Y no es casualidad, porque hay verdades sobre ti mismo que solo puedes ver reflejadas en otros. Hay patrones de pensamiento que solo puedes identificar cuando otros te ayudan a verlos. Hay mentiras que has creído tan profundamente que necesitas la voz de un hermano o una hermana en la fe para ayudarte a distinguirlas de la verdad. Por eso el cristiano que intenta renovar su mente en completo aislamiento siempre llega hasta cierto punto y no puede avanzar más. Porque hay capas de la renovación mental que solo son posibles en comunidad. Pablo dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ves lo que hay detrás de esa instrucción? Una mentalidad que valora al otro por encima de uno mismo. Eso no es posible con una mente no renovada. La mente no renovada siempre pone sus propios intereses primero. Siempre compara, siempre compite, siempre evalúa quién está ganando y quién está perdiendo. Pero la mente renovada puede honrar genuinamente a otro porque ya no necesita competir. Ya sabe quién es.
Ya conoce su valor en Cristo. Ya no necesita ganar el primer lugar para sentirse valioso. ¿Ves cómo la renovación mental transforma incluso la manera en que te relacionas con otros? No solo cambia tu vida interior, cambia tus relaciones, cambia tu matrimonio, cambia tu familia, cambia tu iglesia. Porque tus relaciones siempre serán el reflejo de tu mente. Y hay algo más que la renovación mental transforma que muy pocos consideran. Transforma cómo manejas el sufrimiento. Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloriaos en las tribulaciones. Esa frase es imposible para una mente no renovada. La mente no renovada ve el sufrimiento como evidencia de fracaso, como castigo de Dios, como señal de que algo está fundamentalmente mal. Pero la mente renovada ve el sufrimiento de manera completamente diferente. Ve el proceso detrás del dolor. Ve el carácter que se está formando. Ve la esperanza que está siendo producida. Ve la mano de Dios obrando incluso en lo que duele. Conozco a una mujer que perdió su negocio, su matrimonio y su salud en el mismo año. 3 golpes devastadores en 12 meses. Cuando me la presentaron, ella estaba convencida de que Dios la había abandonado. Su mente había procesado todo ese sufrimiento a través del filtro de la mente no renovada. Y el veredicto era, Dios ya no está aquí. Pasamos meses trabajando en la renovación de su mente. No fue fácil, no fue rápido. Hubo días en que la batalla parecía imposible, pero poco a poco ella comenzó a ver su sufrimiento a través de un filtro diferente. Comenzó a ver que Dios no la había abandonado, que estaba siendo procesada, que lo que el enemigo diseñó para destruirla, Dios lo estaba usando para construirla. Hoy ella lidera un ministerio que ayuda a mujeres en crisis. Su historia de quebrantamiento se convirtió en su herramienta de mayor poder. ¿Por qué? Porque renovó su mente. Y cuando renovó su mente, su vida se transformó. Renueva tu mente, transforma tu vida. Esa frase tiene que convertirse en el ritmo de tu vida diaria. No solo en el versículo que citas en momentos de motivación. Tiene que ser el proceso que vives conscientemente cada día. Y aquí está la pregunta práctica que alguien siempre hace. ¿Pero cómo hago eso concretamente? No en teoría. En la práctica real de un martes por la mañana, cuando el estrés está encima y la mente quiere ir en dirección contraria. ¿Cómo se renueva la mente en la vida real? Lo primero es lo que yo llamo el diagnóstico del patrón. Antes de poder cambiar un patrón de pensamiento, necesitas identificarlo. Necesitas hacerte la pregunta, ¿qué estoy creyendo en este momento que está produciendo lo que estoy sintiendo? Porque detrás de cada emoción destructiva hay una creencia. Detrás del miedo hay una creencia de que algo malo va a suceder y que no podrás manejarlo. Detrás de la amargura hay una creencia de que fuiste tratado injustamente y que eso te arruinó algo que no puedes recuperar. Detrás de la ansiedad hay una creencia de que el futuro es incierto y que Dios no tiene control sobre él. Identifica la creencia, porque esa es la raíz que necesita ser arrancada y reemplazada. Lo segundo es la confrontación con la verdad. Una vez identificado el patrón, búscalo en la palabra. Encuentra lo que Dios dice sobre esa situación específica. No un versículo que se sienta bien, sino la verdad que directamente confronta la mentira que has estado creyendo. Y medita en esa verdad. No solo la leas. Medita, rumiala, hazla tuya, repítela en voz alta, escríbela, declárala hasta que comience a reemplazar el patrón viejo. Lo tercero es la persistencia. Porque aquí está algo que nadie te dice sobre la renovación mental. Los patrones de pensamiento viejos no desaparecen de un día para otro. El cerebro tiene caminos neuronales que se han formado durante años. Y cambiar esos caminos requiere tiempo y repetición constante. No te rindas cuando el pensamiento viejo regrese. No pienses que fallaste en la renovación. El regreso del pensamiento viejo
no es un fracaso. Es simplemente evidencia de que el proceso sigue necesitando trabajo. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás construyendo un nuevo camino en tu mente. Y con el tiempo, ese camino nuevo se vuelve el camino principal. Vivimos en un mundo que ataca tu mente desde múltiples frentes simultáneamente. Las redes sociales diseñadas algorítmicamente para capturar tu atención y moldearte según sus intereses. La publicidad que constantemente te dice que lo que tienes no es suficiente para crear en ti un deseo permanente de más. Las noticias que alimentan el miedo y la ansiedad, porque el miedo mantiene a la gente pegada a la pantalla. El entretenimiento que normaliza valores completamente contrarios al reino de Dios. Todo eso está compitiendo por el molde de tu mente. Y si no tienes una estrategia intencional de renovación, el mundo ganará esa batalla por defecto. Por eso Pablo dice, no os conforméis. Es un imperativo activo. No es algo que te sucede o no te sucede dependiendo de la suerte. Es algo que eliges o no eliges conscientemente. Cada día tienes que elegir. ¿Qué va a moldear mi mente hoy? ¿Los patrones del mundo o la verdad de Dios? No hay zona neutral. Si no estás activamente renovando tu mente con la verdad, el mundo está pasivamente conformándola a su imagen. Y esto es urgente, porque tu mente afecta absolutamente todo en tu vida. Afecta cómo tratas a las personas más cercanas a ti. Una mente que cree que no es amada, produce relaciones donde busca constantemente validación y termina destruyendo los vínculos más importantes. Una mente que cree que el mundo es un lugar peligroso donde nadie es de fiar, produce aislamiento y soledad crónica. Una mente que cree que el fracaso define la identidad, produce parálisis y miedo a intentar cualquier cosa nueva. Pero una mente renovada produce exactamente lo contrario. Produce relaciones generosas porque ya no necesita recibir para sentirse completa. Produce valentía porque sabe que Dios va delante. Produce perseverancia porque entiende que el fracaso es parte del proceso, no el final de la historia. Produce paz en medio de la tormenta porque sabe quién está al mando de la barca. ¿Puedes sentir la fuerza de lo que Pablo está diciendo en Romanos 12:2? No es una sugerencia, no es una opción espiritual para los más dedicados. Es la instrucción de Dios para todo creyente que quiera experimentar la vida transformada que Cristo compró. Y esa transformación no comienza en tus circunstancias, comienza en tu mente. Siempre ha comenzado en tu mente. Renueva tu mente, transforma tu vida. Esa es la promesa de Romanos 12:2. Y el cumplimiento de esa promesa está disponible para ti, no cuando tus circunstancias cambien, no cuando la gente que te rodea cambie, no cuando tu pasado sea diferente. Está disponible ahora mismo, en el momento en que decides someter tu mente a la verdad de Dios. Hay personas que van a ver este mensaje y van a pensar, suena bien, pero mi situación es demasiado complicada. Mi historia es demasiado pesada. Mis patrones son demasiado profundos. Y quiero decirte algo directamente. Eso es exactamente lo que una mente no renovada piensa. Esa misma voz que dice que tu caso es la excepción, que tu mente no puede cambiar, que llevas demasiado tiempo así, esa voz es parte del patrón que necesita ser renovado. Porque Dios no dijo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, excepto los casos muy complicados. No hizo excepciones. No puso límites a quién puede experimentar esta renovación. Si el Espíritu de Dios vive en ti, tienes acceso completo al proceso de renovación mental que Romanos describe. No a medias, no con descuento, completo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Romanos 8:11 lo declara. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si ese Espíritu puede levantar un cuerpo muerto, puede renovar una mente quebrantada. Si ese poder puede vencer la muerte, puede vencer los patrones de pensamiento más profundos que el enemigo haya instalado en tu mente. Así que la pregunta no es si tu mente puede ser renovada.
La pregunta es si vas a participar activamente en el proceso. Renueva tu mente, transforma tu vida. Quiero que pienses en este momento, en el área de tu vida donde más has sentido que nada cambia. Puede ser en tu manera de responder a la crítica, en tu relación con el dinero, en tu manera de manejar la soledad, en los patrones de tu matrimonio, en la manera en que te hablas a ti mismo cuando fallas. En esa área específica, donde el ciclo siempre se repite, donde los mismos resultados vuelven sin importar cuánto lo intentas, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Qué estoy creyendo en esa área que sigue produciendo ese resultado? Porque te garantizo que detrás de ese ciclo que no cambia, hay una creencia que no ha sido renovada. Una mentira que se ha disfrazado de verdad y que ha estado operando en las sombras de tu mente sin que la hayas identificado conscientemente. Y cuando la identifiques, cuando la confrontes con la verdad de Dios, cuando comiences el proceso de renovación en esa área específica, algo comenzará a cambiar. No de golpe, pero comenzará. Y cada día que elijas la verdad, el cambio se profundizará. Y eventualmente, lo que hoy parece imposible habrá sido transformado por el poder del Evangelio, obrando en tu mente renovada. Eso es lo que Romanos 12:2 está prometiendo. No una mejora cosmética, una transformación desde adentro hacia afuera. Un cambio tan profundo y tan real que la gente que te conoce no podrá explicarlo. Porque no habrá una explicación humana para lo que Dios habrá hecho en tu mente. Solo habrá evidencia de que algo sobrenatural ocurrió. Y esa evidencia será tu vida transformada. Renueva tu mente. Transforma tu vida. Ese no es el título de un video. Es el llamado de Dios para ti en este momento. Es la promesa de Romanos 12:2, disponible para tu mente ahora mismo. Es la invitación del Espíritu Santo a dejar de vivir conformado al mundo y comenzar a vivir transformado por su verdad. Pablo terminó su argumento en Romanos 11 con una doxología que resume todo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y después de adorar, vino la instrucción, porque la adoración genuina siempre produce obediencia. Cuando realmente entiendes quién es Dios y lo que hizo por ti, la respuesta natural es presentar tu cuerpo como sacrificio vivo y dejar que Él renueve tu mente. Esa es la secuencia que Romanos nos enseña. Primero la revelación de quién es Dios y lo que hizo. Luego la respuesta de presentarte a Él completamente. Y en esa presentación, el proceso de renovación se activa. No porque tú seas suficientemente fuerte para renovar tu mente por tu cuenta, sino porque te rindes al único que puede hacerlo, al Espíritu de Dios que ya vive en ti y que está esperando que le des acceso completo a los rincones de tu mente que todavía operan bajo los viejos patrones. Hoy es el día en que eso puede comenzar. No mañana, no cuando sientas que estás listo. Hoy, en este momento. Con la decisión de decirle a Dios, aquí está mi mente. No solo mis circunstancias, no solo mis acciones, no solo mis palabras. Mi mente, la manera en que pienso, los patrones que me tienen atrapado, las mentiras que he creído, los filtros distorsionados a través de los cuales proceso la realidad. Todo eso te lo entrego a ti. Renuévala, transfórmala, hazla nueva. Eso es lo que Romanos 12:2 está esperando que hagas. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, la promesa es clara y poderosa, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente renovada puede discernir la voluntad de Dios. No necesita que alguien le diga en cada situación qué hacer. Puede sentir, percibir, distinguir entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Porque su mente ya está sintonizada con la frecuencia del Espíritu. Esa es la vida que Dios tiene para ti. No una vida de adivinanzas espirituales. No una vida de decisiones tomadas a ciegas. Una vida donde tu mente renovada te permite navegar con una brújula afinada por la verdad, discerniendo en cada momento lo que es bueno, agradable y perfecto para ti. Renueva tu mente.
transforma tu vida. Esa frase ya no es solo el título de este mensaje. Es la promesa que el Espíritu Santo ha estado confirmando en tu corazón mientras escuchabas. Es la verdad que Romanos 12:2 ha estado guardando para este momento específico de tu vida. Y hoy, la decisión es tuya: conformarte o transformarte, seguir con la mente vieja o iniciar el proceso de renovación, seguir produciendo los mismos resultados o permitir que Dios produzca algo nuevo desde adentro. Mi guerrero, mi guerrera en Cristo, no salgas de este mensaje igual que entraste. Algo fue depositado en tu espíritu mientras recorríamos juntos este camino. Una comprensión más profunda de lo que significa renovar tu mente. Una revelación de por qué tu vida ha estado produciendo lo que ha estado produciendo. Y una esperanza real de que puede cambiar. No porque tú seas diferente, sino porque el Dios que escribió Romanos 12:2 es el mismo que vive en ti y que está dispuesto a completar la obra que comenzó. Declara esto en voz alta donde estás. Mi mente está siendo renovada por el poder de la palabra de Dios. Los viejos patrones no tienen más autoridad sobre mí. La verdad de Cristo es el filtro de cada pensamiento que entra en mi mente. Mi vida se transforma porque mi mente está siendo renovada. En el nombre de Jesús, lo que Pablo prometió en Romanos 12:2 es real para mí hoy. Si este video te bendijo, por favor compártelo con alguien que también necesite entender cómo renovar su mente para transformar su vida. Porque hay personas en tu círculo que llevan años atrapadas en los mismos ciclos sin saber que la raíz está en su manera de pensar. Ese mensaje que compartes puede ser la revelación que lo cambia todo para ellos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en la palabra de Dios de manera clara, profunda y práctica. ¿Qué tema te gustaría que hablemos en siguientes videos? Déjalo en los comentarios, los estaremos leyendo y tomando en cuenta. Gracias por llegar hasta el final. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y que su verdad renueve tu mente cada día. Nos vemos en el próximo video.